Buenas, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Estamos empezando entonces a... Estamos empezando a terminar. ¿Se puede usar ese oxímoron? Estamos empezando a terminar. Ahí va. Ahí van entrando. María entró. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, ¿Se escucha bien? ¿Sí? Esperemos que sí. Vamos a enviar el link al grupo para que puedan entrar más fácilmente. Y comenzamos. ¿Todo bien? Perfecto, listo. ¿Todo bien? Bien. Comencemos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora empezamos. Minuto. Maldito doctor. Bueno, ¿qué tal Beatriz Granjeto? Todo bien, dice Beatriz Granjeto. Bueno, dentro de lo que yo he ido proponiendo al grupo que sigue el taller de Salvar una vida, salvar un mundo, hoy día correspondería ir cerrando con Clarice Lispector todo lo que se puede cerrar con Clarice Lispector. Digo, no es que nos hayamos leído toda su obra ni que seamos expertos en lo que ella propone. Gracias, Nidia. Sino ir cerrando en algún sentido es dándole como cierto cierre posible. La idea que yo planteé desde un comienzo fue que pudiésemos a través de lecturas cruzadas ir encontrando algunas respuestas a algunas preguntas o identificando algunos problemas, no tanto desde la perspectiva psicológica, en el sentido de decir cuáles son los problemas que enfrentamos como seres humanos, cuáles son las respuestas y un poco las respuestas prefabricadas que muchas teorías psicológicas pueden contener o no, sino ir viendo tal vez cómo algunas otras personas, desde la literatura por ejemplo, han ido construyendo respuestas a las mismas preguntas que nos pueden inquietar a todos o a muchos. ¿Cuáles son esas preguntas que nos inquietan a todos o a muchos? ¿A qué vinimos al mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? Eh, ¿Cómo nos encontramos con nosotros mismos? ¿Cómo somos leales o fieles a lo que pensamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Eh, ¿Cómo compartimos el sentido o estas cosas que de repente nos ocurren y uno dice, bueno, ¿cómo fue que nos encontramos con determinadas personas en el proceso de la vida y con esas personas establecimos unos vínculos y no otros? Y con otras personas nos encontramos en iguales circunstancias, pero no los establecimos, no establecimos esos vínculos. Entonces hay algunas razones por las cuales nos relacionamos con unas personas y no con otras. Y no pasa solo por la buena o mala voluntad, no pasa solo por el buen o mal ánimo, sino pasa por otras cuestiones. ¿Qué lugar tiene lo trascendente en cada uno de nosotros? Sea eso Dios o cualquier otra entidad superior o el universo entero. Y algunas de esas cuestiones entonces nosotros las vamos descubriendo o nos vamos adentrando en esas discusiones, en esas conversaciones, en esos temas desde distintos lugares.
Usted lo puede hacer desde su creencia religiosa, otro lo podrá hacer desde su eh, concepción filosófica, otro lo hará desde sus creencias más domésticas, familiares y particulares, etcétera. Digamos, cada uno de nosotros, perdón, ¿se cortó esto o no? Pregunto porque, bueno, no sé, como sea. Y para ello nosotros entonces, para ver cómo esto se va viendo, cómo nos condolemos o no del dolor, sufrimiento de otra persona, cómo empatizamos o no con algunas cuestiones, bueno, todo eso, generalmente nosotros suponemos que la empatía es como con todo el género humano y estamos diciendo o decimos que entonces somos empáticos con el universo entero y es una cosa difícil de sostener. Nosotros creo que elaboramos empatías o le elaboramos estrategias empáticas con algunas personas y no con otras. Somos susceptibles de consideración, de contemplación, de compasión ante algunas situaciones y no otras, lo que no significa que aquellas situaciones ante las cuales no somos compasivos no nos importen, no nos da lo mismo. Significa que hay algunas que nos calan más hondo que otras. ¿Por qué? Y bueno, porque la vida es la vida. Y entonces tomamos como referencia 3 textos. La mujer rota de Simone de Beauvoir, una mujer más bien no creyente, filósofa, existencialista, en un momento de Francia especialmente convulsionado, en la época del 60, no solo en Francia, pero en Francia en particular, de origen a mayo del 68, a la confluencia de varias teorías que intentaban entender, si se quiere, los seres humanos, el estructuralismo, el marxismo, las lecturas marcusianas del marxismo, filosofía, etcétera. La literatura había como una efervescencia, no solo tal vez en Francia, sino en algunos lugares del mundo. Y ella escribe entonces ese libro que es La mujer rota, un par de relatos, 3 relatos, que literariamente tal vez no son unos textos deslumbrantes, pero que dan cuenta de una manera muy clara de cuál es o cuáles son las circunstancias, cuál es el otro lado del amor, qué es lo que produce el amor en alguien que está particularmente debilitado, fragilizado, vulnerable, como es la mujer o las mujeres en cada uno de estos relatos. ¿Y por qué las mujeres? No porque sean la debilidad, no porque Simone de Beauvoir escribió El otro sexo, un libro en el cual efectivamente da por tierra con la idea de que la mujer es el sexo débil, no porque sea el sexo fuerte, sino lo que está mostrando allí es de alguna manera la ambigüedad con la cual los humanos nos movemos en los tratos o en las respuestas o en los compromisos frente a otro ser humano, lo que no nos conduele, ¿no? Los tratos crueles también están presentes en esos 3 relatos de Simone de Beauvoir. Luego tomamos a Frida von Reichmann, en particular no tomamos a ella, tomamos el relato biográfico de ella que escribe Gail Orstein en ese libro que se llama Salvar una vida, salvar un mundo, donde presenta a esta mujer que es Frida von Reichmann, que es una médica psiquiatra alemana, judía ortodoxa, que intenta asociar 2 cosas, el mundo médico científico con sus prácticas religiosas, sus creencias religiosas. Si lo logra o no lo logra, es discutible, y a la vez nos muestra a una mujer que tiene una existencia sumamente dolorosa, con una serie de eventos tanto personales, sociales, políticos y culturales que van de alguna manera mellando su fortaleza, amén de su propia sordera congénita. Y el resultado es el que conocemos. Y luego Clarice Lispector, judía ortodoxa, nacida en un pueblito perdido, en Shoshálnik perdido, qué sé yo, en Europa del Este, que hace una travesía casi digna de Ulises para llegar a Brasil a echar raíces allí, que concibe la escritura como una salvación. Y concibe esa escritura como una salvación. Uno podría preguntarse varias cosas: ¿salvarse de qué? ¿Salvarse a qué? Salvar el mundo, salvar una vida, salvar un mundo. Su mundo porque viene al mundo precisamente anclada en esta
este designio, que es que su nacimiento podría salvar de la muerte a su madre, que estaba enferma de sífilis, y entonces ella nace como promesa de un milagro que no se realiza. Por lo tanto, el daño estructural está asentado desde el nacimiento, ¿no? No por ella, eso es lo que hay que diferenciar, ¿no? No es que alguien está dañado estructuralmente por ser él el que ha hecho algo, sino porque viene precipitado al mundo con un planteo que no es de ella, el planteo del entorno, ¿no? Que piensa que efectivamente la sífilis puede ser curada por un parto. Y ella no logra salvar a su madre, que muere cuando ella es muy chica, y entonces siente que eso a lo que vino al mundo, que era salvar a su madre, no fue posible. Por lo tanto, lo que viene después, lo que está construido después, es una manera de decir, ¿y entonces a qué vine al mundo? Y eso es lo que creo que Clarice Lispector está intentando responder. ¿A qué vine al mundo? ¿Para qué estoy acá? Tiene a sus hijos, uno de sus hijos tiene diagnóstico de esquizofrenia, se separa de Maudie, su marido, con el cual había viajado por el mundo, él era diplomático, se siente terriblemente mal porque él vuelve a casarse, aun cuando después reconoce que la mujer o la segunda mujer de Maudie ha ayudado infinitamente a su hijo. Tiene episodios depresivos muy severos, un accidente doméstico en el cual casi muere. Aún así ella que escribe, y escribe de una manera determinada, su lectura, su texto es fragmentario, está fragmentado como ella. Y en particular yo quisiera detenerme hoy en un texto que es particularmente engorroso, por lo tanto cualquier interpretación que podamos hacer debe ser pensada en eso, en lo engorroso. El cuento que ella escribe se llama El huevo y la gallina. En ese cuento hay por lo menos tres textos distintos, tres entradas distintas. Si usted empieza a leer el texto en algún momento se va a marear, porque ella habla del huevo, está el huevo, no está el huevo, miro el huevo, no miro el huevo, miro, pero entonces ¿qué veo? El huevo está allí, la blancura del huevo, el huevo y la gallina, etc. Y en eso se va prácticamente un tercio del texto. Un tercio del texto lo que describe es el huevo, la blancura, la gallina, la función del huevo, la invisibilidad del huevo, el uso, el sentido de la gallina. El sentido de la gallina es el huevo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Hasta allí hay un tema. Luego, indefectiblemente, hay un segundo componente de textos en ese cuento. Hágale la leída, si lo consigue, léalo tranquilamente, va a llevar un tiempo, no se desanime. Hay un segundo corpus dentro de ese mismo texto, un segundo masacote de escritura, que dice algo del amor. Y allí lo que dice es qué función, para qué sirve el amor, cuál es mientras soy amado, qué ocurre. Es decir, hay ahí una glosa importante acerca de lo que ella piensa que es el amor, para rematar, porque así termina el texto. Termina el texto más allá de que ella ve el huevo en la cocina y lo que puede llegar a ser. Es la tercera parte, lo que está hablando es de ella. Y está hablando de ella, su función en la vida, qué vine, ¿bien? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Esos tres textos, esos tres temas, si usted lee el cuento con atención, se va a dar cuenta que están claramente diferenciados. Claramente diferenciados es que la primera parte, le digo, va a ser en relación al huevo y la relación a la gallina. La gallina, el segundo momento es cuando habla del amor, y el tercero cuando ya está hablando de ella. ¿Qué me parece significa? Perdón, yo vuelvo a preguntar si hay alguien, porque bueno, después te lo veo, usted no me responda. ¿Cuáles son las claves que me parece que hay que tener en cuenta para poder ver ese texto, ese cuento? Primero, que nosotros vemos siempre apariencias, vemos apariencias cuando vemos a otra persona, vemos una apariencia, vemos cómo aparece la vestimenta, el cuerpo, el color, la forma, etcétera, el saludo, vemos siempre apariencias, siempre hay una primera cosa que es apariencia.
un envoltorio, que es la cáscara. Uno ve el envoltorio. Bien, uno puede quedarse en ese envoltorio y entonces nunca llegar a conocer al otro efectivamente, nunca ver más allá de esa apariencia. Lo que plantea entonces es, en primera instancia, es esto. Dale, Mari, gracias. Y entonces, luego hay una segunda clave para entender esto, y es cómo nosotros, usted, yo, todos, me estoy cayendo la silla, cada uno de nosotros expresa, está prisionero en el tiempo, ¿no? Pasan cosas en nuestro tiempo, nos han pasado cosas, mutamos, cambiamos, nos realizamos, fracasamos, perdemos, ganamos, frustramos, etcétera, y la muerte, que parece ser el fin, no es eso, sino que cada vez que nosotros cambiamos un determinado momento por otro, lo que ocurre allí es que hay varias muertes en nuestra vida, ¿no? Hay varias muertes. No la definitiva, la voraz, la física, la ineludible, sino varias muertes. Cada vez que nosotros, por decirlo de alguna manera, dejamos de ser alguien, dejamos de ser niños, dejamos de ser jóvenes, dejamos de ser esto, dejamos de ser aquello, allí hay una experiencia de muerte. Bien, entonces, hay algo en relación al tiempo que está planteando ella, hay algo en relación al sentido de la vida, de las vidas y de la vida de cada uno de nosotros. Es como de pronto usted cuando se jubila, por ejemplo, bien, cuando se casa, por ejemplo, cuando tiene los hijos, por ejemplo, cuando se cambia de casa, bien, todos esos cambios de alguna manera significan abandonar algunas cosas. Usted deja de ser alguien, para ser una persona distinta, ¿no? Usted deja de ser fulana para ser la madre de. Y ahí el de alguien, el de algo, adquiere una importancia capital. En el cuento también está, ¿no? Ella dice, ya no es más un huevo, no es solo un huevo, porque entonces sería invisible, sino es el huevo de gallina, el de algo, ¿no? El de algo. Y ahí creo que lo que el inspector está intentando mostrarnos es la fuerza que tiene para cada uno de nosotros, de nuestra historia personal, de nuestra identidad, la pertenencia a alguna cosa, la pertenencia a alguien, la pertenencia a un grupo, la pertenencia a un tiempo. Somos de algo, somos de alguien, somos estas cosas, ¿no? Por eso creo que habría que leer ese cuento con alguna de esas claves. Lo otro es que de alguna manera también ella plantea la gallina como el envoltorio del huevo, y la gallina no sabe que tiene el huevo. Es como uno podría ver, no sé si alguna vez usted vio una gallina poner un huevo, la gallina termina de poner el huevo y sale a los gritos, ¿no? Cacareando, escandalosamente. Como si ella se sorprendiera de que el huevo está dentro de ella, ¿no? Sin que ese huevo haya existido siempre, es decir, que la función de la gallina, más allá de la existencia del huevo, efectivamente es de envoltorio. Aunque no haya huevo, la gallina es gallina porque hay un huevo. Eso es, me parece, lo que está pensando en el término del sentido de nuestra vida. Nosotros tenemos una búsqueda, la tenemos a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 50, a los 70, a los 80, a los 90, no porque lo hayamos encontrado antes, ese sentido es el definitivo. De alguna manera, cuando nos sentamos y decimos, ¿qué hago de mi vida hoy, 2020, noviembre 27? Lo que estamos planteando es exactamente lo mismo. ¿Para qué estamos vivos? ¿No? Es como, bueno, ojalá me muriera hoy. Sí, pero la muerte no depende de cuando uno la quiere, ¿no? Tiene su propia lógica la muerte. Pero entonces la pregunta que se está respondiendo ahí Lispector en relación a este cuento, que es bastante críptico, es justamente esto, ¿no? Tenemos una existencia, tenemos una existencia hueca, tenemos una existencia vacía cuando no encontramos justamente aquello que contenemos, ¿no? Lo que contenemos. Eso es el sentido. ¿Para qué corno estoy yo en la vida? ¿No? Y esa es una respuesta que va a dar cada uno de nosotros, cada una de nosotras, para hablar en términos inclusivos. Va a dar cada uno va a responder esa pregunta. De alguna forma, el fin de la vida, el fin definitivo de la vida, va a adquirir sentido en la medida en que esa pregunta ha sido respondida. ¿Bien? Entonces, nuestra vida se puede desarrollar independiente de si yo soy consciente de que tengo un objetivo, una meta, un algo, o vengo a hacer algo. Eso puede ser, ese sentido puede ser dado por una divinidad, o simplemente puede ser construido a partir de cada uno. Uno dice, yo lo que vengo a hacer al mundo es esto. Bien, esa decisión, ese encuentro con el sentido de cada uno, si usted lo recuerda, también lo dijo Víctor Frank a su manera, también lo trabaja Germán Hesse a su manera.
en el lobo estepario, cuando yo doy con ese sentido, mi fidelidad y mi lealtad es a eso a lo cual yo he venido al mundo, o lo que yo considero que he venido al mundo, lo que yo creo para lo cual he venido. En ese sentido, la lealtad y la fidelidad que desarrolla Lispector es a la escritura, porque ella considera efectivamente que la manera de salvarse es escribiendo. Y eso es lo que ella hace, escribir. En solitario, muchas veces con dificultades para que le editen los libros, a veces le engañan en los pagos, es tortuoso el camino, no puede no escribir, ¿no? Construye sus historias mientras camina por las calles, se siente exiliada de Brasil, quiere volver a Brasil cuando está con su marido fuera de Brasil, escribe en portugués, se siente brasilera. Entonces me parece que por allí, si uno vuelve a leer el cuento, lo que está diciendo es, sí, dice, pero el huevo, la gallina, ¿qué fue primero? Ella dice que es el huevo lo primero, que el huevo surgió en Mesopotamia, donde surge en primera instancia cierta civilización, donde hay los primeros atisbos de escritura. Eso, la felicidad de cada uno está en función de encontrar respuesta a esa pregunta, ¿no? Usted lo habrá vivido a su manera, digo, no es para meterme en ningún baile individual o subjetivo, pero lo habrá vivido a su manera, cuando quedó viuda, cuando se jubiló, cuando los hijos se fueron de la casa, los hijos se casaron, lo que haya sido. Usted miró para los costados, digo, ¿y ahora? ¿No? Entonces, en algún sentido, ese ¿y ahora qué hago? Nos vuelve a colocar en el margen, no en el margen, en el umbral de las preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. ¿Somos el envoltorio de un sentido o somos una existencia vacía? Eso es lo que está preguntándose de alguna manera, creo yo, Lispector en ese cuento, que es bastante críptico. Y uno dice, bueno, si quiere decir eso, ¿por qué no dijo eso? ¿Por qué no? Porque creo que de alguna manera hay ciertas comprensiones que entender algo, es cuando uno dice, uy, sí, lo entendí, no tiene que ver con alcanzar alguna verdad respecto de sí mismo. Hay cosas que usted comprende de usted mismo a lo largo del tiempo, de usted misma a lo largo del tiempo, y eso no se lo va a contar a otro, ¿no? Se lo puede decir y el otro te va a mirar así como con cara de ¿eso era? Bien, a veces usted tiene cierto conocimiento de usted que si se lo cuenta a otro, el otro dice, oh, mira vos, qué bueno, ¿no? Bien, entonces creo que hay allí una forma de escribir que está en función de lo que ella considera un secreto, un misterio. La vida es un misterio, ¿no? Y no se revela tan fácilmente. Eso, para poder entender ese texto me parece que hay que plantearse algunas cuestiones en relación a lo mistérico, ¿no? Y no estoy hablando de únicamente sí, también lo religioso, pero me refiero a que no exclusivamente, hay que plantearse de alguna manera frente al misterio. La vida es un misterio. Usted dice, bueno, ¿usted por qué nació? Y porque mi mamá y mi papá sí, pero pudieron no haberlo tenido, ¿no? Hay como un misterio en la vida tiene un misterio. ¿Eh? Si uno ve su vida en perspectiva, ¿no? Desde mucho tiempo, hay una cosa misteriosa en la vida, ¿no? Que la hace interesante, a mi juicio, o dolorosa, porque esa es una cuestión que está presente en Lispector como está presente en Hermann Hesse. La comprensión de la vida es un dolor, es un sufrimiento, ¿no? Porque hay ahí una cuestión difícil de comprender, si se quiere. No sé si tiene que ser siempre un sufrimiento, pero que hay un sufrimiento, ¿no? Si capta la esencia de la vida, es imposible que usted no sufra, porque evidentemente uno dice, uy, qué maravilloso, encontré el sentido de mi vida, pero me voy a morir. Oh, no jodamos. ¿Para qué encontré el sentido de mi vida si me voy a morir, no? ¿Vale? Perfecto. Aquí estamos, bien, todo y se concentrado, perfecto, gracias, muy amable. Muy flashero el profe con su nuevo look. Sí, me corté el pelo, gracias. Se escucha muy bien, perfecto. Encontrando nuestras nuevas etapas, muy bien. Mari Villarreal, una pequeña muerte, si lo vemos desde la perspectiva del espectro, que vemos un cambio, sacó un cambio, sí, perfecto. Bien. Buenas tardes, aquí estoy, ¿qué tal, Norma? Eso en principio me parece. Sí, bueno, para mí el texto del huevo y la gallina tal vez es el texto más críptico de los cuentos que he leído de ella.
pero toda el espectro es críptica, ¿no? No es... eh, no es un texto que uno lee de corrido. Eh, y la vida tampoco la leemos de corrido, tampoco la hemos vivido de corrido, ¿no? Hemos tenido momentos en los cuales nos tenemos que detener, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de alegría, hay momentos de confusión, hay momentos que usted no supo, no sabemos, no supimos qué hacer. Eh, Hay momentos en los que remamos y otros momentos en que hicimos la plancha. Eh, ¿Qué nos alentó? ¿Qué nos alentó en cada momento? Ahí. ¿Qué nos alienta en cada momento? A veces usted se detiene, ¿no? Dice, mira los huevos. Colón y su huevo. Lispector y el huevo. Asombroso, ¿no? Hay cosas que nos llaman la atención, ¿no? Y a veces hemos logrado superar situaciones complejas a partir de pequeños eventos que nos llaman la atención. Si se para un huevo sobre la mesa, ¿cómo no me voy a parar yo? ¿Qué sé yo? La fragilidad, ¿no? La fragilidad de un huevo. La fragilidad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? El cuidado con el que podemos tratarnos o la indiferencia con la que podemos tratarnos, la facilidad con que podemos rompernos o la facilidad con que podemos romper a otro, ¿no? Las cosas que podemos decir que pueden herir a otro y fracturar, debilitar, vulnerar, las cosas que nos han dicho en nuestra vida y que nos han fracturado, debilitado o fragmentado, ¿no? Y cómo nosotros hemos ido de alguna manera, como todos lo hemos hecho de alguna manera, hemos ido suturando algunas heridas para poder enfrentar las situaciones que nos han tocado vivir. Como eso, me parece. Bueno, yo le invito a que lea, si tiene ganas, por allí el cuento de nuevo de El huevo y la gallina, del inspector. Sin apresurarse, ¿no? Hay cosas que uno entiende después de mucho tiempo, hay cosas que, bueno, no todo es fluido, me parece. Eso. Eh, bueno, vamos a seguir en diciembre para las personas que no están dentro del taller oficial, formal, qué sé yo. Vamos a leer el texto, una parte de Hermann Hesse. Vamos a leer, trabajar con dos relatos, uno de Tolstoy y otro de una escritora casi, yo no la conocía, me interesó también por eso, que compartió con nosotros María, y con eso vamos a trabajar durante diciembre, eh, bueno, hasta que ya está, el 18, 17 por ahí terminamos. Y para el año que viene, lo que yo quisiera proponer es trabajar, es leer igual algunos textos, tres textos distintos. Uno es de Mishima, que se llama Confesiones de una máscara. Otro es de, otros dos van a ser de el autor de el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Vamos a trabajar el retrato de Oscar, del retrato de Oasis, de Dorian Gray, y algunas partes del libro de Jules Renard que se llama Memorias de Adriano. Que lo que yo le propongo ver allí, responder a una pregunta. Cuando nosotros decimos hay algunas cosas en nosotros que nunca cambian, lo que a mí me gustaría es poder pensar esa frase que nosotros nos decimos. Hay algunas cosas en nosotros que nunca cambian. Por interrogarnos en eso. Es decir, cambiamos, hay cambios en nosotros, no más allá de los aparentes, de nuevo, para no volver a mencionar el huevo y la gallina. ¿Qué es lo que nos impide producir cambios y cuáles serían los cambios que operan en nosotros a través del tiempo, más allá de lo físico? Digo, a mí, yo lo aclaré tal vez en el grupo, no sé si acá, yo no intento responder a una cuestión que tenga que ver todo el tiempo con el envejecimiento, sino con la vida, ¿no? Por lo tanto, allí
me gustaría que pudiéramos, si le interesa a ustedes, trabajar en relación a esos textos, la pregunta de los cambios. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué nos hace cambiar? Y por ahí Mishima, Oscar Wilde y Jules Renard son tres autores que nos podrían ayudar a pensar eso. La apetencia de vida, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, el apetito. También hay ciertas fragilidades mentales que algunas veces las encasillamos con nombres de enfermedades que permiten a algunas personas ser más sensibles a algunas realidades que otras, ¿no? Y a veces descartamos a esas personas y sus discursos, lo que nos dicen, porque las consideramos desequilibradas mentales. Si sacáramos eso, si simplemente dijéramos, ¿y si está diciendo algo? ¿Y si está diciendo algo que efectivamente sirve? ¿Y si está diciendo algo que vale la pena? Más allá de la condición de color, de olor, de sanidad o no mental que tenga. Bien. Así que bueno, eso. Un placer escuchar. Vale, gracias, Mari. De los autores allí no entendí muy bien ni idea. Ah, ¿cómo se escribe el primero? Mishima, Mishima. Yukio Mishima. Se llama Yukio, Yukio, Yukio Mishima. Se llama Confesiones de la Máscara. Oscar Wilde es conocido, vamos a trabajar ahí probablemente con más de uno de los textos, pero uno de ellos es El retrato de Dorian Gray, y El príncipe feliz, que realmente es un textazo, un cuentazo hermoso, y Jules Renard con Memorias de Adriano. Pero ahí Cepran les va a mandar después las propuestas para que ustedes las vayan viendo. Y la idea es la misma, ¿no? Es hacer estas lecturas cruzadas para ir preguntando y respondiendo algunas cosas. Eso. Bien. Espero que tengan un muy buen jueves, que lo disfrute, que lo pase bien. Es una tarde fresca, después de un par de días de mucho calor. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Sí, esa, Confesiones de la Máscara. Hasta luego, que estén bien.